por eso. Entonces, sí, sabes que también en la parte de arriba, si es dentro del Zoom que está pasando eso, en la parte de arriba, donde dice vista, tienen que elegir donde dice lado a lado galería. Ahí nos van a ver a todos, porque si eligen solamente el hablante, van a ver, no van a poder ver a todos, sino solo a la persona que está hablando. Entonces, de pronto, Estamos en Facebook Live. Ok. Buenas tardes con todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE y Friedrich Ebert Stiftung en el Ecuador, al webinar destinado a la presentación del libro Economía para cambiarlo todo, feminismos, trabajo y vida digna. En este momento cedo la palabra a Konstantin Groll, director de la Friedrich Ebert Stiftung en el Ecuador. Bienvenido, Konstantin. Muchas gracias, queridas compañeras, queridos compañeros. Para la FES ILDIS es un gran honor felicitar y agradecer a la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador por la organización de esta presentación y la creación del libro Economía para cambiarlo todo, feminismos, trabajo y vida digna, cuyos contenidos nos invitan a una reflexión tan relevante y pertinentes sobre los cambios estructurales desde ópticas feministas y que necesitan urgentemente, de nuestro punto de vista, el pensamiento económico. Me alegra mucho de que el pensamiento progresista de muchas académicas en Ecuador y la región, discutido ampliamente durante la Semana de la Economía en noviembre de 2019, ya previo de la pandemia, se plasme finalmente en esa publicación que presentamos y discutimos en esta noche. Desde la FES ILDIS estamos convencidos de la relevancia y la urgencia de este debate, pues sabemos que la rigidez y la distancia hacia las necesidades de la población vulnerable del pensamiento económico imperante ha sido, como bien lo demuestra el caso ecuatoriano, devastador en términos políticos, económicos y sociales. Y frente a ello, el libro se enfoca en generar propuestas y alternativas para el sostenimiento de la vida, promoviendo apuestas prioritarias y necesarias para la defensa de los derechos de todos, enfatizando la protección social y los cuidados de la gente y la naturaleza. Un enfoque claro del libro destaca es la importancia de visibilizar lo que el modelo tradicional oculta intencionalmente, es decir, todo el trabajo reproductivo y de cuidados realizado principalmente por las mujeres y cuerpos feminizados. Y acá basta solamente mencionar un número, porque si este trabajo fuese monetarizado en Ecuador, abarcaría considerable alrededor de 19% del Producto Interno Bruto, alrededor de 19.800 millones de dólares americanos, si tomamos el dato de 2017. Y esto es superando casi 3 veces los ingresos petroleros. Y eso sucede en otros países, en la región y en otros continentes. Y por eso me parece que desde esa perspectiva, el libro nos invita no solamente a la reflexión, no solamente nos invita a la lectura del libro, pero también nos llama a la acción, y a la acción urgente, y desde mi perspectiva, al menos en 3 campos. Uno es el campo político. ¿Cómo podemos iniciar políticas públicas para lograr una mayor igualdad? Porque sabemos muy bien que al paso que vamos, las brechas de género de distinta índole, económicas, políticas, sociales, tardarían siglos en cerrarse. Y también nos llama a la acción en el campo académico y sobre todo en el campo de la economía, porque el camino hacia la justicia y la equidad se dificulta en tanto que el mainstream económico opta por aferrarse a sus supuestos caducos que omiten la acumulación exorbitante, el despojo, la exclusión y pobreza que genera la orientación de la economía de mercado. Y también finalmente nos llama a la acción
de repensar nuestros discursos, nuestros imaginarios, porque la economía ya no puede desconocer, y nosotros tampoco podemos desconocer, que en las decisiones de las personas priman también los sentimientos, las emociones, la reciprocidad y la necesidad de vivir dignamente, la diversidad y el simple hecho de que sin cuidados no podíamos existir. Con esas reflexiones, no quiero adelantarme tanto en el debate, pero esos son los puntos más importantes que desde nuestro punto de vista y mi vista personal, realmente hacen muy agradable la lectura del libro y nos hacen reflexionar. Pero antes de abrir el debate, me gustaría también agradecer, porque siempre las publicaciones no salen de la nada, siempre son un producto de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y por eso me gustaría agradecer específicamente a las compiladoras del libro, Nora Fernández, Carla Bisuete y Paula Serrano, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Ecuador. También a Alejandra Santillana Ortiz, del IEE, y al Ocaru, quienes estuvieron a cargo de la organización y revisión de los textos. También quiero agradecer a las autoras y los autores. Tenemos autoras y autores de la región, también del Ecuador. 3 de ellas están presentes con nosotros: Corina Rodríguez, de Argentina, Cruzcaya Hidalgo y Gabriela Montalvo, de Ecuador. Y también, bueno, finalmente las lectoras y lectores que aportaron con sus revisiones del texto y enriquecieron el debate con sus puntos de vista. También la corrección del estilo, que estaba a cargo de Andrea Carrillo, la diagramación de Melissa Mejía, y también un fuerte gracias al apoyo de Andrés Mireos, que también está con nosotros hoy, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador. En este sentido, muchas gracias por acompañarnos, y desde la FECIL les deseo una excelente jornada y reflexión antirracista y antipatriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida, Constantin. El evento consta de 2 partes. La primera parte estará presente a Alejandra Santillana, una de las compiladoras del libro, quien hará una presentación y comentarios generales acerca del mismo. Y la segunda parte será realizada en forma de entrevista, en la que participarán 3 autoras de los artículos que contestarán las preguntas de las compiladoras. Para esto, a cada autora se le hará 3 preguntas y disponen 5 minutos para responder cada una de ellas. Todas las dudas generadas en el transcurso del webinar serán respondidas al final de la presentación. A continuación, se procederá a la presentación del libro junto a la autora Alejandra Santillana Ortiz, quien es feminista de izquierda. Actualmente realiza su doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural, y forma parte de los grupos de trabajo Red de Género, Feminismo y Memorias en América Latina y el Caribe, y Estudios Críticos del Desarrollo Rural, de Claxo. Es militante de Ruda Colectiva Feminista. Integra la confluencia feminista del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, la Red de Feminismos del Sur Global de Down, Development Alternatives with Women for a New Era, la Cátedra Libre Virginia Bolten y el Foro Feminista contra el G20. Mucho gusto, Alejandra. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Es una alegría que este libro haya salido finalmente después de un largo proceso. Yo soy parte del equipo compilador con Nora, con Paula y con Carla, ¿no? Hemos levantado este proceso con la coordinación además de Gustavo Endara, a quien agradecemos muchísimo por todo el proceso de sistematización, de dedicación, de paciencia y todo el trabajo en equipo que hemos logrado. Este es un libro que, como bien decía Constantin, es un libro que reúne muchos de los debates de la Semana Internacional de Economía Feminista que tuvo lugar en Quito, en la Católica, en la PUCE, en el 2019. Nuestra perspectiva en ese momento, y que luego fue acompañando estos meses, digamos, de debate interno y de discusión para que salga este texto, ¿no es cierto?, es
sobre todo es la necesidad de poner en cuestión aquellos dogmas que la economía clásica ortodoxa, ¿no es cierto?, nos habían planteado, ¿no? La economía feminista, y eso iremos viendo, y está a lo largo de todas las páginas de este libro, iremos viendo a lo largo de esta presentación, es una propuesta, digamos, es una propuesta rupturista, ¿no? Es una propuesta que cuestiona muchos de los elementos centrales de la economía clásica y ortodoxa, cuestiona fundamentalmente el sujeto detrás de esa economía, este homo economicus racional, abstracto y sin vínculos, y cuestiona además de eso, ¿no?, el propósito mismo de la economía, que al parecer, digamos, desde una perspectiva mucho más restringida, es la asignación eficiente de bienes y de servicios, es mirar la economía en abstracto y también mirar la economía solo en el ámbito de la producción y por lo tanto del trabajo asalariado, y es mirar la economía en la perspectiva del crecimiento. La economía feminista es un conjunto de propuestas teóricas, epistémicas, metodológicas, ¿no?, que se ha ido desarrollando a lo largo de décadas, digamos, y que las feministas del mundo hemos levantado, ¿no? Es un cuestionamiento a esta economía clásica y es una manera de entender el mundo. La perspectiva de la economía feminista implica una mirada integral que pone el sostenimiento de la vida y la discusión de la vida digna en el centro, ¿no? Y en ese sentido, este libro, ¿no?, alcanza a pensar que no es posible, como diría alguna autora, ser solos no alcanza, ser soles no alcanza. Necesitamos siempre de otros y otras, necesitamos siempre de este cuidado entre las personas y necesitamos siempre de este cuidado con la naturaleza y esta relación de codependencia. Este libro busca dar cuenta de gran parte de esos debates y busca además, ¿no es cierto?, plantearnos que frente al conflicto capital-vida, siempre nosotras como economistas feministas, como desde esta perspectiva, digamos, apostamos por la vida. Es un libro que reúne varios debates, ¿no es cierto?, del 2019, pero que después de un año de pandemia contextualiza, problematiza, actualiza a la luz de esta crisis multidimensional, de esta crisis sanitaria, y que coloca el debate sobre las posibilidades de sostenimiento de la vida y la importancia innegociable del conjunto de procesos, dinámicas, trabajos que habilitan, digamos, las posibilidades de seguir sosteniendo esta materialidad, seguir sosteniendo este mundo, y que disputan, ¿no es cierto?, la clásica separación que el capitalismo nos anuncia, la producción, reproducción, lo público y lo privado. Este libro es un intento por dar cuenta justamente de estos flujos y profundizar en esas discusiones, ¿no? Es un libro que además apunta a construir una perspectiva no solamente actualizada y situada en América Latina, sino una perspectiva que abra diálogos con otros continentes, ¿no? El proceso de construcción de este libro, además quiero señalar, digamos, sumándome a todos los agradecimientos que tiene Constantín, o que digamos que están ahí en toda la producción del libro, quisiera decir algo que es fundamental para nosotras, y es que es un libro que está producido casi en su totalidad por mujeres y casi en su totalidad por mujeres feministas. Hemos apostado por construir una base de datos, hemos apostado por construir lectoras, editoras, diagramadoras, articulistas, ponentes, ¿no? Comentaristas que estén ahí presentes, ¿no? Siempre que nos digan que no es posible construir producciones de conocimiento porque no hay suficientes mujeres en el campo, este libro es la muestra de que sí es posible y de que es posible además porque lo intentamos. Y ahí quisiera agradecer también a todas las instituciones, ¿no?, a la Facultad de Economía, al Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, a la FES-ILDIS, por apostar a hacer un ensayo como este y apostar a que construyamos un libro con perspectiva feminista, sobre todo hecho por mujeres, y en donde los compañeros que han participado se han convertido también en colaboradores, en aliados, en gente con la que podemos dialogar y discutir en un sentido distinto de reciprocidad, ¿no es cierto?, y de acompañamiento. Este libro está dividido en dos secciones. Una primera sección, ¿no?, es lo que buscamos ahí, es plantearnos una discusión desde la economía, desde una perspectiva feminista. En esta primera parte, digamos, del libro, ¿no?, están los artículos de Corina Rodríguez, de Lucy Caballero, de Verónica Gago, de Florencia Parteño, de Alison Vázquez. En esta primera sección, los aportes, digamos, las discusiones están sobre todo en torno a tres enormes debates: la crisis, la deuda y el trabajo. Desde ahí hemos ubicado esta primera sección
Tenemos de la mano de Corina Rodríguez, que está ahora acompañándonos, Cori, los aportes de la economía feminista y el planteamiento integral frente a todos los enormes retos de injusticia y desigualdad que presenta América Latina. A cargo de Lucy Idevero está la lectura feminista sobre la deuda, ¿no? Es una perspectiva actualizada de su libro sobre el endeudamiento agresivo que tienen las mujeres en el continente, pero además, ¿cierto?, la posibilidad de entender cómo frente a ese endeudamiento agresivo de la vida, sobre todo de mujeres de sectores populares, hay una respuesta también en clave feminista que coloca la posibilidad de la autonomía y de la independencia como sentidos de disputa frente al capital y la lógica de dependencia y de arraigo frente al capital financiero. Posteriormente tenemos el trabajo de Florencia Parteño. Florencia es una de las compañeras, digamos, que más ha trabajado en América Latina, procesos de automatización de plataformas digitales y las consecuencias en el mundo del trabajo, de los derechos laborales y de la seguridad social. Y finalmente en esta sección nos acompaña Alison Vázquez, ¿no? Que sería, digamos, también el paso para la siguiente sección, que es una mirada más desde el Ecuador. Alison nos presenta la perspectiva de una crisis generalizada que vive el Ecuador en clave neoliberal, y la profundización de estas injusticias y desigualdades de género en la división sexual del trabajo en Ecuador, y sobre todo en un Ecuador en pandemia. En la segunda parte lo que tenemos es una mirada feminista sobre las problemáticas que atraviesa el Ecuador. En un primer momento está Jimena Cabrera, que nos plantea la comprensión del cuidado y de la vida en la reproducción social. Luego tenemos la participación también de Glenda Rosero, ¿no? Glenda ahí lo que hace es una problematización y un análisis que combina no solamente el debate sobre el trabajo de la crianza y la memoria del proceso de maternar, sino también un registro artístico, una discusión desde el arte sobre cómo entender los cuidados. Ella, que es además mamá artista, ¿no? Después tenemos a Paola Mera. Ella, en cambio, hace un intento de mirar, ¿no es cierto?, la problemática compleja de lo que implica la política pública, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Cómo el feminismo es fundamental para la configuración misma de una política pública y cómo el cuidado, como una categoría central de la economía feminista, es absolutamente fundamental para la configuración de políticas económicas que den cuenta de las desigualdades y que superen las injusticias que vivimos. Luego está Gabriela Montalvo, que también nos acompaña ahora aquí. La Gaby lo que hace es tener una hipótesis fundamental, que es plantearnos la crisis neoliberal que está atravesando el Ecuador como una crisis en donde los sectores económicos, o prácticamente todos los sectores económicos, atraviesan por una feminización de la economía y cómo eso arroja nuevas formas de trabajo y las consecuencias en el cuerpo de las mujeres. Luego tenemos, ¿no?, en diálogo también con lo que plantea Florencia, el artículo de Cruzcalle Hidalgo, que aborda las condiciones de las trabajadoras madres de Rappi y Globo en esta discusión sobre qué implica esas condiciones de maternar, ¿no?, siendo trabajadoras de plataformas. Después están, ¿no?, y en el texto, digamos, en el libro hay dos textos escritos por compañeros. El uno es de Jameson Mesías. Él nos plantea, ¿no es cierto?, en el contexto mismo de la crisis, ¿no?, inclusive antes de la pandemia, la crisis que ya estábamos viviendo en el Ecuador, la categoría de vulnerabilidad económica, ¿no es cierto?, de todas las mujeres ecuatorianas que no perciben ingreso en el país, cómo se sostienen en la vida, qué es lo que pasa con ellas, cuáles son las condiciones que atraviesan. Finalmente tenemos una sección que aborda, digamos, y no es menor, porque el Ecuador es un país que tiene no solamente un patrón primario exportador, ¿no?, rentista, sino que también es un país cuya economía agraria subsidia gran parte de la economía del país y subsidia además las condiciones dignas de la mayor parte de la población, cosa que además hemos visto en pandemia. En esta sección de mujeres rurales están Sandra Peña-Herrera y Johanna Través, que hacen unas contribuciones para entender lo que las mujeres de Cotopaxi, ¿no?, para las personas que nos están viendo de otros países. Cotopaxi es una región que queda en la sierra centro del Ecuador y que es uno de los lugares más potentes para el movimiento indígena ecuatoriano, y en donde las mujeres, digamos, vinculadas con la ruralidad han sostenido la soberanía alimentaria y la producción de alimentos. ¿Cuáles son estas contribuciones de las mujeres rurales en Cotopaxi para el desarrollo comunitario?, se preguntan ellas. Está además el artículo de Andrea Gay. Ella trabaja, en cambio, otra problemática, y es qué pasa con este embarazo adolescente y los impactos en la vida de las mujeres en Tubac, que es un valle muy cercano a Quito, ¿no?
Y finalmente tenemos en el libro el recorrido histórico de la mano de David Sánchez, ¿no? Que busca problematizar desde una perspectiva más histórica lo que ocurría con las mujeres esclavizadas en la Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII y cómo esta historia de la explotación digamos, se encarna en estos cuerpos, ¿no? En estos cuerpos esclavizados. Este libro es un libro que apunta a construirse, no solamente como un libro que sintetiza los debates del 2019, es un libro que busca además ser una herramienta para las organizaciones sociales, para las organizaciones feministas, una herramienta para los estudiantes, una posibilidad de síntesis, de memoria y una invitación para que las mujeres sigamos escribiendo y para que además de eso la perspectiva feminista esté integrada en las facultades de economía, en las facultades de sociología, no como una perspectiva marginal, secundaria o eventual, sino como una perspectiva necesaria para el debate sobre la economía misma y el sostenimiento de la vida. Esta apuesta por este conocimiento, ¿no es cierto?, que nosotras tenemos aquí en este libro, es básicamente lo que es la problematización del mundo de lo dado, es la discusión del mundo de lo dado, pero también, y eso es algo que creemos las compiladoras, y ha sido la apuesta de estas instituciones también, no solamente dar cuenta de la situación en la que nos encontramos, sino también buscar que con este libro herramienta, haya la posibilidad de contribuir a una transformación de los sistemas de dominación, de explotación, de opresión en el que vivimos, ¿no? Nosotras, digamos, entendemos el feminismo no solamente como un proceso de construcción de conocimiento, entendemos el feminismo como una praxis. Las que escribimos aquí, las mujeres que fueron panelistas, las que hemos construido, digamos, este libro y elaborado este libro, apostamos no solamente a una discusión de la construcción del conocimiento, sino también a una transformación y una modificación de cómo nos relacionamos, no solamente entre nosotras, entre nosotres, sino también con la naturaleza. Y es por eso que también este libro es una contribución para pensar espacios de investigación universitarios sin acoso laboral ni sexual, donde las violencias machistas y la vulneración de los derechos laborales y el racismo nunca jamás tengan cabida. Este es un libro, ¿no es cierto?, que apuesta justamente por un espacio de transformación y por contribuir a ese debate. Si este es el tiempo de las mujeres y de los pueblos, que sea entonces también el tiempo donde la economía está destinada para la vida y sirva para cambiarlo todo. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la interesante intervención. Como parte del evento, se presentarán algunos de los artículos inmersos en el libro, el primero con la temática de Aportes de la economía feminista para pensar en los desafíos económicos de América Latina. Para esto, nos ayudará la autora, Corina Rodríguez, quien es economista y doctora en Ciencias Sociales, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Política Pública, miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Su trabajo es reconocido en la región y en espacios internacionales tanto en el ámbito activista como académico. Trabaja principalmente en los temas de la economía feminista, economía del cuidado, política fiscal y social, mercado laboral, pobreza y distribución del ingreso, quien será entrevistada por Nora Fernández, docente y coordinadora del área de vinculación con la sociedad de la Facultad de Economía PUCE y coordinadora del Observatorio de Política Socioambiental del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Mucho gusto y cedo la palabra a Nora para que proceda con la entrevista. Buenas tardes, gracias María Sono, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto estar aquí, contar con Corina, quien nos va a contar a través de las preguntas que hemos preparado para la presentación de este artículo, nos va a contar un poco sobre el artículo de su autoría que es parte de este libro, ¿no? Como ya se explicó antes, vamos a tener 3 preguntas y Corina va a tener 5 minutos para contestar cada una de ellas, ¿no? Estimada Corina, un gusto tenerte aquí. La primera pregunta que hemos preparado es, ¿qué conceptos de economía feminista son centrales desde tu punto de vista para analizar el contexto actual de América Latina? Bueno, buenas tardes, noches a todos desde Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo. Antes de responder la pregunta, me gustaría agradecer mucho la invitación a ser parte de este encuentro. Estoy muy emocionada de volver a verlas, aunque sea en este formato de cuadradito.
y verlas y escucharla a Ale contar lo que trata el libro me retrotrajo a aquel encuentro en Quito que fue muy, muy potente, muy amoroso también. Y también pensaba en todo lo que pasó desde entonces, ¿no? O sea, ni nos imaginábamos, creo, por lo menos la pandemia no nos la imaginábamos. Y bueno, es también un poco fuerte, ¿no? Reencontrarnos en este contexto donde me parece que lo que ha pasado básicamente, y es un poco lo que venimos repitiendo, lo que hemos repetido en los encuentros virtuales que hemos tenido en diferentes espacios el año pasado, creo que algo de lo que pasó fue justamente la visibilización de lo que la economía feminista venía diciendo que era el mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que en este contexto todos los conceptos de la economía feminista recobran potencia, utilidad y también provocación. Voy a rescatar algunos nomás, dado que tengo 5 minutos, a lo mejor compenso un poco más larga esta respuesta, un poco más cortas las próximas, pero voy a retomar uno que no lo tenía anotado en el puntito que me hice, pero que lo trajo Ale en su presentación y que creo que es fundamental, que es el propio concepto de crisis. Es un concepto que la economía feminista obviamente no inventa, pero sí resignifica. Y justamente cuando desde la economía feminista hablamos de crisis, hablamos en términos bien distintos a la economía convencional. Para la economía convencional una crisis es una crisis económica, una crisis es la dificultad de las economías para crecer, una crisis es un desequilibrio cambiario, una crisis es un deterioro acelerado de algunos indicadores sociales. Para la economía feminista, la crisis esta crisis es parte de la crisis del capitalismo y a la que consideramos una crisis civilizatoria. Y para entender esto creo que sirve un concepto que usa la economía feminista y que ha desarrollado mucho Amaya Pérez Orozco, una economista feminista española, que habla del conflicto capital-vida. Me parece que parte de lo que este contexto nos ha expuesto es la crudeza del conflicto capital-vida al que estamos sometidas en el marco de estas economías capitalistas. Y este concepto de capital-vida alude a justamente la incompatibilidad manifiesta entre la lógica de acumulación del capital y la lógica de la sostenibilidad de la vida. Y al menos desde ciertas miradas, desde la economía feminista, lo que consideramos es que este conflicto es irresoluble en los márgenes de la lógica del capitalismo financiero global en el cual nos encontramos. Y un concepto implícito en este concepto de conflicto capital-vida es el concepto de sostenibilidad de la vida, que también es un concepto que usamos mucho desde ciertas miradas de la economía feminista y que dialoga también con otras miradas alternativas, que vienen pensando la forma en que funciona el mundo y que vienen pensando cómo podemos transformarlo. Y este concepto de sostenibilidad de la vida refiere a crear las condiciones materiales y simbólicas de posibilidad de todas las vidas que desean ser vividas. Y en esta definición hay un montón de condimentos, ¿no? La propia definición de vida es una definición, si se quiere, en disputa. La noción de vida deseada es una noción bastante rupturista, esta idea de que las personas tenemos que tener la posibilidad de elegir la vida que vivimos, de desear la vida que vivimos, lo que implica cuestionarnos muchos elementos que están fuertemente arraigados en las prácticas culturales, en las prácticas sociales y en las prácticas económicas. Y por supuesto la idea de sostenibilidad de la vida abona también un concepto que también Ale mencionó un par de veces en su presentación, que es el concepto de cuidados y de organización social de los cuidados, algo que la economía feminista trae al debate recuperando contribuciones históricas de los feminismos. Yo siempre digo, esto no es algo que la economía feminista inventa, pero sí que reactualiza y resignifica en los contextos actuales, es la noción de cuidados y la noción de organización social de los cuidados, que refiere a la manera en que interrelacionadamente los actores del cuidado, que podemos identificar como el Estado, el mercado, los hogares y la comunidad,
concurren a la provisión y distribución de cuidados entendidos como todas esas actividades, trabajos que son necesarios para reproducir cotidianamente la vida. Y la gran contribución de la economía feminista es mostrar cómo el trabajo de cuidado está sosteniendo la dinámica económica, y en eso sí produce un contrapunto muy, muy notorio con las miradas convencionales en economía, que consideran que la economía funciona con seres que surgimos de la generación espontánea, ¿no? Y que no tenemos incorporados en nosotros mismas, en nosotros mismos, este trabajo intenso de reproducción cotidiana de la vida. Y cuando visibilizamos el rol económico sistémico del trabajo de cuidados, que es lo que hace la economía feminista, ahí podemos reconocer un montón de dimensiones que anudan dinámicas de reproducción de desigualdad. La división sexual del trabajo, el peso todavía superlativo que las responsabilidades de cuidado tienen en la espalda de las mujeres y de las identidades feminizadas, es uno de los eventos claves que explican la permanente reproducción y ampliación de las desigualdades. Y en pensar la organización social del cuidado y en nombrar al cuidado, también discutimos el concepto de trabajo. Creo que este es otro concepto clave que obviamente no inventa la economía feminista, pero que sí la economía feminista discute. Y discute la necesidad de entender el trabajo en un sentido amplio, de entender que el trabajo de cuidados es trabajo, y de entender que hay un montón de trabajos socialmente útiles que las personas realizamos y que el mercado no reconoce, y porque el mercado no reconoce, no son socialmente reconocidos como trabajo, y por lo tanto no son en muchos casos remunerados, no son protegidos socialmente, no son reconocidos socialmente. Y termino diciendo, esta esencialidad de los trabajos también es algo que ha quedado súper en evidencia en este contexto de pandemia. Queda en evidencia que hay trabajos que el mercado no ve y que son esenciales para el funcionamiento del sistema, y también quedó demostrado que muchos de esos trabajos son trabajos que están no remunerados o mal remunerados, que están desprotegidos y que están justamente mal reconocidos socialmente. Muchas gracias, Corina. Un poco en la línea de lo que acabas de decir, en tu texto tú mencionas que existe un entrelazamiento de las desigualdades sociales y las desigualdades de género, ¿no? Como nos has dicho, en este momento el contexto de la crisis generada por el COVID ha develado cómo el trabajo de cuidado, ¿verdad?, está de una manera desproporcionada sobre las mujeres, ¿no? Y ahí me gustaría pedirte si podrías compartirnos tu reflexión sobre cómo actúa esta relación, cuáles son como estos canales de transmisión, ¿verdad?, que articulan el trabajo doméstico que normalmente no es remunerado y las condiciones de desigualdad económica a la cual se enfrenta normalmente la sociedad. Sí, cuando hablamos de la organización social del cuidado, solemos decir es injusta y es un vector de reproducción de desigualdad. Y ese vector de reproducción de desigualdad opera justamente en esta interrelación que vos estás señalando. Cuando decimos, bueno, el cuidado, las necesidades de cuidado de la población se atienden de diferente manera, y la principal forma de atender las necesidades de cuidado en la mayor parte de nuestras sociedades sigue siendo a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y cuando afirmamos aquí hay un problema que tiene que ver con la desigualdad de género, que es que la división sexual del trabajo, aunque ha ido cambiando, sigue marcando una división bastante, bastante lenta de cambiar entre varones y mujeres en relación con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Cuando hacemos esa afirmación, las mujeres hacemos más trabajo no remunerado que los varones, esa afirmación, que es cierta, también hay que calificarla, porque la posibilidad que algunas mujeres tenemos de primero tener menos responsabilidades de cuidado, y en segundo lugar, las responsabilidades de cuidado que tenemos, organizarlas de manera que nos pese menos en nuestro propio tiempo de trabajo, esa posibilidad está muy mediada por nuestra posición socioeconómica. Y doy ejemplos bien concretos.
Si yo soy una mujer ocupada en un empleo formal con un salario medio o alto, yo tengo varias posibilidades que me facilitan los arreglos de cuidado. Tengo la posibilidad de contar con una licencia por maternidad remunerada, por ejemplo. Tengo la posibilidad de acceder a espacios de servicios de cuidado provistos por mi empleador, a lo mejor. Y sobre todo tengo la posibilidad de contar con recursos para comprar cuidado allí donde el cuidado no es provisto por el Estado, por ejemplo. Entonces, las posibilidades que las mujeres en cierta posición socioeconómica tenemos de derivar parte de las responsabilidades de cuidado y de facilitar la organización del cuidado, a su vez es el círculo virtuoso, ¿no? Yo me libero de cierta parte de mis responsabilidades de cuidado y con el tiempo liberado me formo más. Si me formo más, tengo mejores posibilidades de obtener mejores posiciones en el mercado laboral, me genero más ingresos, con ese mayor ingreso puedo mejorar todavía más mis arreglos de cuidado y así continúa ese círculo virtuoso. Pero lo contrario le ocurre a la mayoría de las mujeres. Lo contrario le ocurre a las mujeres que viven en hogares de bajos ingresos, lo contrario le ocurre a las mujeres indígenas, lo contrario le ocurre a las mujeres migrantes, que tienen en muchas ocasiones más cargas de cuidado. Viven en familias donde hay más cantidad de niñas, donde hay más incidencia de familias ensambladas, donde están las necesidades de cuidado de las niñas, pero también de las personas mayores, y tienen a su vez menos recursos para organizar el cuidado, porque tienen menos acceso a servicios públicos de cuidado, y porque tienen menos recursos para acceder a servicios mercantiles de cuidado. Y entonces se van quedando empantanadas en esa situación de desventaja, no pueden desligarse del cuidado, no pueden destinar más tiempo para formarse, para tener mejores oportunidades laborales, no pueden generarse más ingresos y se quedan dando vueltas en esa situación de desventaja. Y más aún, muchas de estas mujeres son las que les resuelven las necesidades de cuidado a otras mujeres. Las migrantes, las mujeres indígenas son muchas veces ocupadas como trabajadoras del cuidado por parte de los hogares donde vivimos las mujeres con mejor posición socioeconómica. Entonces este ejemplo me parece que es un ejemplo muy contundente de esa interrelación que también se comprende mejor cuando usamos otro concepto que la economía feminista no inventa, pero adopta, que es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Cómo se van entrecruzando las diferentes desigualdades, y no es que se van sumando, sino que se van articulando. No es lo mismo la posición de una mujer blanca, de clase media, educada, que vive en una gran ciudad, que la posición de una mujer afrodescendiente, indígena, de bajos ingresos, con bajo nivel educativo, que vive en una zona rural, que vive en la sierra o que vive en la Amazonía. Entonces, el concepto de interseccionalidad también es muy útil y muy potente a la reflexión de la economía feminista y a entender justamente las articulaciones y cómo se potencian estas desigualdades. Muchas gracias, Corina. Finalmente, pensando un poco en nuestros estudiantes, teníamos una pregunta más bien metodológica, ¿no? En el artículo tú también nos mencionas que la crítica que hace la economía feminista, o entre las críticas que realiza la economía feminista, está esta crítica al método de la economía convencional. ¿Sí? Quería invitarte a que nos expliques cuáles son los elementos que usa la economía feminista para hacer esta crítica y cuál es la propuesta metodológica que entonces nos hace como alternativa a esta metodología de la economía convencional. Sí, una de las cosas que la economía feminista discute es justamente esta pretensión de objetividad que tiene la economía convencional, este autopercibirse como una ciencia exacta, y en ese sentido el abuso, desde nuestro punto de vista, que la economía convencional hace de la formalización matemática y de los métodos cuantitativos para llevar adelante su descripción del mundo y su explicación del mundo. Desde la mirada de la economía feminista,
nos parece que aquí hay un par de problemas centrales. Primero, la propia pretensión de objetividad. Quienes vivimos desde la economía feminista consideramos que la objetividad no existe en ningún caso, y que el conocimiento es un conocimiento situado, y que no podemos, que no hay forma de generar conocimiento sin traer, sin imbuir ese conocimiento que generamos de todo el bagaje que tenemos dentro. Y luego la metodología que se apoya tan abusivamente en la modelización y en la formalización matemática de esos modelos, lo que produce es algo que para la economía feminista es sustantivo, que es una abstracción cada vez mayor y por lo tanto un alejamiento cada vez más grande de esa producción de saberes de la experiencia de vida concreta de las personas. Cuando los modelos se van volviendo tan sofisticados, cuando incluso el objeto de estudio pasa a ser el método y no el problema, cuando necesitamos llevar a asumir, o sea, realizar un montón de supuestos para poder llegar al nivel de abstracción que requieren ciertos ejercicios de modelización desde el andamiaje convencional de la economía, lo que terminamos consiguiendo son herramientas que no explican nada, herramientas que están tan alejadas de la realidad que no nos permiten comprenderla. La propuesta de la economía feminista justamente es desandar todo ese camino. La economía feminista no reniega de la formalización matemática y de los métodos cuantitativos, pero me parece que lo que hace es darle su justa medida y fundamentalmente no poner el método por delante del problema, sino al revés. Y algo en lo que la economía feminista insiste es que el conocimiento solo puede generarse y ser sustantivo si se produce de la experiencia de vida de las personas. Y en ese sentido, para la economía feminista es muy necesario la interdisciplina. Las economistas feministas dialogamos con antropólogas, sociólogas, cientistas políticos, geógrafas, etc. La interdisciplina es fundamental para poder comprender mejor el mundo y para poder construir propuestas para su transformación, y también la articulación de diferentes métodos y de diferentes técnicas. Entonces, en la literatura de la economía feminista es muy habitual encontrar un problema que se estudia con técnicas cuantitativas articuladas con técnicas cualitativas, y donde es muy importante para quienes trabajamos desde la economía feminista realmente traer la voz de las personas, traer la voz que relata esa experiencia de vida y que nos nutre muchísimo. Yo creo que no podemos entender ningún problema si no le damos esa voz a quienes padecen esos problemas. Muchas gracias. Ahí, Nora, te quedaste muteada, ¿eh? No te estamos oyendo. Ay, perdón, me quedé muda. No, decía muchísimas gracias, Corina. Precisamente esta publicación que estamos presentando el día de hoy ha tenido cuidado en presentarnos una perspectiva bastante interdisciplinaria, ¿no? Una lectura desde la economía feminista que es interdisciplinaria, donde no solo escriben economistas, ¿no? Feministas economistas, sino que tenemos sociólogas, antropólogas, que hacen una lectura de la realidad económica, ¿verdad? Concreta de las mujeres. Nos vamos a quedar hasta aquí con Corina, yo le voy a dar paso a María Sol y luego volvemos con preguntas del público para Corina. Muchas gracias, Corina y Nora, por su valioso aporte. Ahora se presentará el artículo de Maternidades dentro de la economía de plataforma, tejiendo resistencias con mujeres repartidoras de Rappi y Globo en Ecuador, para lo cual nos ayudará la autora Cruzcalle Hidalgo, quien es investigadora y activista feminista con un máster en estudios de género por la Central European University y la Universidad de Granada. Actualmente realiza una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños por Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Trabaja como coordinadora de proyectos en Friedrich Ebert Stiftung, Ecuador, en el área de feminismos y sindicalismo, y articula su militancia en el Observatorio de Plataformas y la revista Amazonas. Sus temas de investigación son trabajo remunerado del hogar, estudios descoloniales y economías de plataforma, trabajo digital.
Asimismo, será entrevistada por Carla Bisuete, egresada de la Facultad de Economía de la PUCE. Mucho gusto y cedo la palabra a Carla para que siga con la entrevista. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Finalmente presentar el libro. Y un poco retomando, digamos, estos actores en la pandemia que fueron fundamentales, como son el caso de los repartidores. Te quisiéramos preguntar, Cruzcaya, que cuáles son, por ejemplo, las características y las condiciones laborales de quienes trabajan con estas aplicaciones de delivery, como son Rappi y Globo, y además cómo afecta el trabajo productivo, especialmente de las mujeres de los hogares que elaboran con este tipo de aplicaciones. Gracias, Carlita, y gracias a todas por el evento. Muy lindo coincidir con compañeras en este espacio y vernos las caras en la virtualidad. Creo que es de las cosas que nos permite esto, que podamos estar conectadas desde Argentina hasta Quito y en toda América Latina. Creo que para entender cómo trabajan estas plataformas y en qué condiciones se encuentran los trabajadores de plataformas, podemos imaginar qué ha pasado en los últimos años en nuestros países. ¿Cuál es la primera imagen que se nos viene a la cabeza? Y son estos nuevos y nuevas protagonistas en las calles, ¿no? Gente que va en moto, en bicicleta, con mochilas de diferentes colores, o esta palabra que ahora usamos mucho, espérate, voy a llamar un Uber, que ahora parece que es parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Y todo esto quiere decir que han aparecido nuevas formas de experimentación del trabajo y nuevas economías, que son las economías de plataforma o apps, o uberización de la economía o gig economy, como algunos términos que utilizamos para describir esto. Y lo que está pasando es que la digitalización de la economía y la digitalización del trabajo nos presenta nuevos retos, donde el capital está buscando nuevas formas de despojo, de extracción, de precarización. Y una de estas formas son las apps y la economía de plataformas, donde se está atomizando las relaciones laborales, donde ya no hay un contrato, ya no se reconoce una relación de dependencia, ya no se les reconoce como trabajadores y trabajadoras, donde ya no sabes quién es tu jefe o tu jefa. Eso dicen mucho las personas trabajadoras. Dicen, yo no tengo un jefe, capaz tengo 4. Porque el cliente o la cliente es un jefe, me trata como si yo sería un empleado, una empleada. El negocio, establecimiento, me trata de la misma manera. Las personas en la calle, la misma aplicación, el algoritmo. Entonces son algunos términos que vamos a tratar de desglosar en estos pocos minutos. Y lo que está pasando es que yo ya no sé quién es mi jefe, ya no hay un departamento de recursos humanos que valora mi trabajo, que evalúa mi trabajo. Ya no tengo mis compañeros o compañeras de trabajo con las que me puedo organizar, me puedo sindicalizar, puedo hacer un grupo y reclamar derechos laborales. Y por otro lado, estas plataformas y esta avanzada capitalista está afectando la subjetividad del trabajador y la trabajadora. Hay una compañera investigadora chilena que habla de la subjetividad neoliberal dentro de las plataformas. Entonces estamos viendo un montón de retos ahí. Y Carla me preguntaba qué características tienen en cuanto al trabajo. Son personas que no están reconocidas como trabajadores, no tienen ningún contrato, no tienen salario ni sueldo fijo. Por otro lado, no tienen seguro de accidentes, seguridad social, y ni estos mínimos que pensamos como derecho a vacaciones, licencia de enfermedad, licencia de maternidad. Entonces son personas que están totalmente vulneradas y tienen características muy específicas, que ya lo vamos a ir hablando adelante. Y por el otro lado, ¿qué pasa con lo productivo y reproductivo? Hemos visto que con la pandemia estamos viendo este ensayo capitalista que está poniendo todos los costos de producción en nuestras casas. Ese trabajo productivo y reproductivo se ha desdibujado. Ahora desde mi casa tengo que trabajar
en la pantalla, un Zoom, mientras hago todas otras actividades de cuidado, mientras yo estoy pagando mi internet, mi agua, mi luz, mientras estoy corriendo para terminar todo. Hemos visto estas fotos en redes sociales de mujeres con una silla para hacer el Zoom mientras está moviendo el carrito del bebé. O sea, son formas de explotación extrema. Y en el tema de plataformas, esto también está pasando. Y una de las preguntas que yo me hago con las compañeras repartidoras y conductoras es, ¿quién sostiene el trabajo de plataformas? ¿Quién está posibilitando que el trabajador o la trabajadora salga a hacer delivery, salga a hacer Uber, Rappi, Globo, Cabify? Para que ese trabajador, lo voy a hablar en masculino porque la mayoría de trabajadores en plataformas son hombres, para que él pueda estar 12 horas, 7 días a la semana en las calles, hay alguien detrás que le está dando la comida en paquete para que pueda comer por ahí, que está haciendo un montón de otros trabajos de coordinación en la casa, de cuidados, que está comprando los insumos, que está cuidando a les hijes, está haciendo un montón de otras cosas. Y esa persona es una mujer. Mayoritariamente son mujeres. Entonces, las compañeras mujeres son las que están sosteniendo el trabajo de plataformas. Y como lo mencionaba Corina, no solo el trabajo de plataformas, toda la organización social del cuidado. ¿Y qué pasa con las mujeres que son repartidoras o conductoras? Ellas están haciendo tanto ese trabajo productivo en las apps como el trabajo dentro de los hogares. Y ahí me paro un momento. Claro, y ahora un poco siguiendo con esta línea que abordamos, ahora sí vamos a ver quiénes son las personas que principalmente tienen como, muchas veces, las pocas posibilidades de aplicaciones. ¿Incide algo el género, tal vez o la nación a veces acerca de eso? Como les decía antes, hay características específicas y yo creo que ahí nos llama a estas lecturas interseccionales. O sea, al pensar las economías de plataforma tenemos que pensar en el trabajo, tenemos que pensar en la clase, tenemos que pensar en el género, tenemos que pensar en la etnicidad, en la movilidad humana. Hay muchos factores que se juegan aquí. Y digo esto porque la mayoría de trabajadores y trabajadoras de plataformas en toda América Latina son migrantes o personas racializadas. En el caso de Brasil, por ejemplo, la mayoría de personas que trabajan en aplicaciones es gente afrobrasileña. En Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Costa Rica, todo Centroamérica, la mayoría son migrantes. En el caso ecuatoriano, el 69% de trabajadores de reparto son migrantes. Pero de ese 69%, el 66% son personas de Venezuela. Entonces aquí hay algo muy específico. Las personas que están sosteniendo esta cuarentena, esta comodidad de quédate en casa, es gente migrante. Gente migrante que no tiene derechos en Ecuador, gente migrante a la que le están quitando la visa UNASUR, gente migrante que vive todos los días xenofobia y racismo en las calles. Y por otro lado, la mayoría de personas que trabajan en plataformas, tanto de conducción como de reparto, son hombres. Entonces hay una masculinización de esta actividad. Y una de las preguntas que nos hacíamos con mis compañeras del Observatorio de Plataformas, y lo digo así porque el conocimiento se teje en conjunto, se teje en comunidad, se teje en colectiva. Entonces lo que estamos diciendo aquí viene de tantas conversaciones con otras, de tantos trabajos conjuntos, de lo que estamos articulando juntas. Y en el Observatorio de Plataformas nos hemos preguntado, ¿por qué esta masculinización? ¿O cuáles son las características de este sector? Y una de las cosas que pasa es justamente estos estereotipos de género y este sistema patriarcal que ha limitado a las mujeres a actividades como conducción, como utilizar una moto, como utilizar una bicicleta. Pero por otro lado, hay esta división internacional, sexual y racial del trabajo, donde quien tiene un auto ya tiene un cierto acceso social, un cierto estatus, una cierta clase social. Las personas migrantes, cuando llegan, ni siquiera se pueden comprar una bicicleta. Y muchas de estas personas
nos comentan que aprendieron a hacer bicicleta por primera vez en su vida o usar una motocicleta cuando entraron a la aplicación. De hecho, el primer día que utilizaron la app, no pudieron ni siquiera manejar y tuvieron que coger un bus. Hay gente que reparte a pie y en transporte público. Pero por otro lado, ¿qué pasa en este sector tan masculinizado con las mujeres que trabajan en este sector? Las compañeras viven acoso sexual constante. Acoso sexual de los establecimientos donde van a recoger la comida, acoso sexual en las calles, acoso sexual con los clientes, acoso sexual entre sus compañeros conductores o repartidores. De hecho, hay muchos casos que se han reportado en la ciudad de Quito, cuando las compañeras al ir a un restaurante, alguien ha tratado de toparles el cuerpo o lo ha hecho. Cuando van por la calle, les gritan que por qué utilizan una moto, por qué utilizan una bicicleta, que las mujeres no deberían estar ahí, que deben ir a la casa. Cuando llegan a entregar el producto, los clientes les hacen ofertas sexuales. O después recuperan el número de celular de las aplicaciones y les escriben para hacerles propuestas. Entonces vemos que es un panorama muy complejo. Y en este panorama muy complejo, las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad. Por un lado, como nos comentaba Corina, hay que pensar el tema del trabajo reproductivo, la división del tiempo en los hogares y del trabajo de cuidados. En Ecuador, las mujeres trabajan 32 horas semanales en trabajo de cuidados, versus a los hombres que trabajan 9 horas. Estamos viendo ahí la magnitud, es más del 50%, es triple la cantidad de horas que trabajan las mujeres. En plataformas esto se agrava más, porque las plataformas, al obligarte a trabajar tantas horas en el espacio público, las mujeres tienen que encontrar sus pocas horas para trabajar en los hogares. Por otro lado, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que están trabajando en las plataformas? En el caso ecuatoriano, en reparto, es decir, Globo, Rappi, Uber, son solo el 8% de mujeres que trabajan en estas aplicaciones. Pero sin embargo, cuando preguntábamos en una encuesta que realizamos del año pasado, cuánto tiempo dedicaban al cuidado de los hogares, al trabajo reproductivo, todas las mujeres, ese 8%, el 100% de mujeres decían que son ellas quienes se encargan mayoritariamente de todo el trabajo de cuidados en sus casas. Y cuando preguntábamos a los hombres, el 60% de hombres contestaba que eran sus madres, sus esposas, sus novias o sus hermanas las que hacían el trabajo de cuidado en sus casas, es decir, mujeres. Y ese 40%, el 30% eran hombres que vivían solos. Entonces ahí vemos cómo se marca esta división totalmente desigual del trabajo de cuidados. Y esto aquí implica en nuestra conversación de economías feministas. ¿Cómo estas mujeres están sosteniendo estas nuevas formas de extracción capitalista? Por otro lado, ¿cómo podemos poner el foco en la complejidad de los hogares? ¿Cómo se está articulando ese despojo en la complejidad de los hogares? Y no es cualquier hogar, como decíamos anteriormente, son hogares migrantes. ¿En qué condiciones de desigualdad, de despojo, de vulnerabilidad se encuentran las personas migrantes? Y ahí entra el tema de las maternidades. Hay compañeras que trabajan en reparto con 7 meses de embarazo en una bicicleta. El Observatorio de Plataformas del año pasado pudo recoger la historia de Yoria, la compañera Yoria, venezolana, haciendo reparto en 2 aplicaciones en bicicleta. Quienes viven en Quito, conocen Quito, saben que Quito no es una ciudad plana. Ir a entregar a la González Suárez desde la Carolina en bicicleta, ustedes imaginarán lo que significa. Y esto, una mujer embarazada de 7 meses. La compañera tenía miedo que la aplicación le descubra, porque las aplicaciones te bloquean la cuenta cuando saben que estás embarazada. Y esto pasa a nivel mundial. La compañera no tiene seguro médico, no tiene seguro de accidentes, no tiene seguridad social, es migrante. Y su preocupación en ese momento era, ¿qué va a pasar cuando dé a luz? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar? Mientras otra de sus preocupaciones era el transitar todos los días en las calles.
decirles que el 90% de repartidores y repartidoras reportan accidentes de tránsito. Aunque sea una vez han vivido un choque, alguien les ha empujado en la calle o han muerto en las vías. Y ahí viene la lucha de estas personas de decir, esto es trabajo, necesitamos trabajo digno, estamos facilitando, estamos sosteniendo la cuarentena, deberíamos tener condiciones dignas de trabajo y existencia. Y ahí viene esa posibilidad, esa responsabilidad política que también nos pone las economías feministas de dar sentidos de dignidad a la vida, de otros mundos posibles. Y en el caso del reparto, de la conducción de las economías de plataforma, es una lucha constante de pensar este trabajo desde condiciones posibles de vida y no de explotación del capital. Bueno, y para finalizar, la última pregunta, claro, ya nos contabas que si bien dentro de estas plataformas se insertan sobre todo hombres, pero ¿cómo viven las mujeres repartidoras su maternidad o los hogares que tienen personas repartidoras? ¿Cómo enfrentan el tiempo de cuidado, por ejemplo, para los hijos, hijas? Y al mismo tiempo, ¿cómo enfrentan esta precariedad para subsistir claramente? Porque no es que tienen el tiempo para dedicar a otras actividades, sino que tratan de subsistir en un país que no es el suyo muchas veces, enfrentando xenofobia en muchos casos. Entonces, más bien, terminando un poco el relato, ¿cómo sería esto? Esa palabra de subsistir que usas, Carla, es eso, es totalmente acertada en el sentido de estas personas tienen que subsistir, sobrevivir. Y ahí vemos la capacidad de resistencia y articulación, la necesidad de lo comunitario, de lo colectivo. Estas personas crean comunidad. Hace un momento, en otro foro, una compañera argentina, Andrea Del Bon, decía, es increíble cómo en estas condiciones de total atomización de las relaciones sociales, de deslaboralización, las personas repartidoras aún puedan organizarse. Y es eso. Ya no tenemos un lugar específico de trabajo donde puedo ver a mis colegas, ya no sé quiénes son mis compañeros de trabajo y quién es mi jefe. En toda esta atomización, aún así logran organizarse. Y ahí vemos la importancia de la organización y la importancia de crear comunidad. En Ecuador, la organización Globers Ecuador, que es una organización de repartidores, de repartidoras, que les invito a que sigan y difundan su increíble trabajo, tienen un chat de más de 400 personas repartidoras en Quito, tienen redes sociales, a través de todos estos sistemas avisan si hay policías, si hubo un accidente, si me van a meter preso, si alguien está yendo al hospital. Todo se articula por WhatsApp y redes sociales. Esa es la capacidad de articulación que tienen, del sentido comunitario. Necesito apoyo, alguien va a ir a apoyar. Pero aparte de eso, los trabajadores de plataformas se están organizando internacionalmente. El año pasado hubieron 4 paros internacionales y mañana hay una nueva acción global. Y esto nos demuestra ese increíble sentido de solidaridad y de politizar la vida, de buscar otra gente con la que podemos denunciar, defender, resistir, luchar. Acá, en el caso específico de madres migrantes, las compañeras a través de los chats han organizado que hayan donaciones de insumos para sus bebés, de ropa para sus bebés, de cunas, desde un biberón hasta medicamentos, todo se puede gestionar por los chats. Entonces, esa es la increíble capacidad de generosidad, de solidaridad que tienen, sobre todo entre la gente migrante. Pero por otra parte, yo creo que esto es una apuesta a crear otras formas de investigar, otras formas de hacer comunidad desde la investigación. Y eso que hablábamos de la economía feminista, cómo ponerlo en carne también cuando investigamos. Y yo creo que ahí es un ejercicio de acercarnos a esas personas. Las protagonistas de esta lucha son los trabajadores de plataformas. Para este texto que lo pude compartir con ustedes en este lindo y potente libro, las compañeras
que lo hemos logrado recoger sus historias de vida, todas leyeron el texto antes de ser publicado. Y yo creo que esa es una forma, una praxis de cómo quiero hacer investigación distinta, cómo hago investigación desde los feminismos. Que las compañeras te digan cómo quieres que tú relates tu historia, cómo quieres estar visibilizada o no, dónde están sus voces, de qué forma mediamos esa interpretación o no, cuándo sí, cuándo no. Creo que eso es como ese ejercicio de que ellas tengan voz, palabra y voto, que ellas escriban, que tengan espacios para que ellas se comuniquen, se pronuncien, y eso están haciendo en los diferentes insumos que producen los trabajadores, en los podcasts, en los videos, ellas son las protagonistas, en su voz, en su relato, desde su forma. Y yo creo que ahí, para concluir, el trabajo que venimos haciendo desde el Observatorio de Plataformas con los trabajadores, sobre todo con Glovers Ecuador acá, es justo una apuesta para humanizar a esas personas, contar sus historias de vida. Yo creo que ahí estamos logrando hacer un impacto desde lo encarnado, desde en primera persona, desde que nos atraviesa el cuerpo. Ahora hace un momento decía que se parta de la experiencia, y esa experiencia es un cuerpo, es una persona, tiene un color de piel, tiene un género particular, una identidad sexual, y lograr que eso esté ahí, y eso sea lo que estemos disputando y politizando. Las compañeras trabajadoras, mujeres de plataforma y madres que han tenido que vivir sus maternidades en total violencia, en total despojo, donde el Estado no le importa, donde las plataformas no le importan, pues sus comunidades sí les sostienen. Sus compañeros trabajadores sí les sostienen. Les y las compañeras que les acompañamos desde la investigación, desde el activismo, les estamos sosteniendo también. Entonces, buscar otras formas de sostenibilidad por fuera del Estado, porque hasta que el Estado responda por nuestras vidas, ellas están articulándose. Ellas están generando esas redes de apoyo. Y eso no quita que tenemos que seguir demandando derechos laborales. Pero están también, se está viendo y visibilizando la capacidad de organización por fuera de los estados. Y eso creo que es una de las cosas más potentes. Y con eso decirles, mañana hay una nueva acción global. Si quieren apoyar a los trabajadores de 16 países en el mundo, pueden seguir en redes sociales a todas estas organizaciones, desde Argentina hasta Japón, y apoyar a la acción que se viene mañana. En Ecuador, Glovers Ecuador, alguna acción en la Comisión Europea, si alguien quiere seguir las redes de Glovers Ecuador, o acompañarles mañana en las caravanas de sus países, acompañarles en redes o en las calles. Yo creo que eso también es una parte, una forma también de apoyarles. Y como decimos desde el Observatorio de Plataformas, mis compañeras, que el algoritmo no controle nuestra humanidad. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda este tema del feminismo y bueno, un poco ahorita tomando las economías de plataforma demandarán más reflexión, problematización, más investigación, pero creo que el aporte que se lleva el libro con él da un Muchas gracias, Crescaya y Carla, por su interesante intervención. En este momento se presentará el artículo denominado Feminización, hambre y cuerpo en las nuevas formas de trabajo, para lo cual nos ayudará la autora Gabriela Montalvo, economista que tiene un posgrado y una especialización superior en gestión cultural y un máster en estudios de la cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Su investigación se ha centrado en el análisis económico con enfoque de género, trabajo reproductivo y de cuidados, y trabajo en el arte. Tiene varias publicaciones sobre trabajo en el arte. Su campo de investigación académico se desarrolla en el cruce entre economía, cultura y feminismo, quien será entrevistada por Paula Serrano, estudiante de octavo nivel de la Facultad de Economía de la PUCE. Mucho gusto y cedo la palabra a Paula para que realice la entrevista. Buenas noches con todos y todas. Un saludo a quienes nos escuchan y a quienes conforman este panel. Quiero decir que es para mí una alegría compartir este espacio con Gabriela Montalvo y sin más voy a proceder a leer las preguntas que he preparado para Gabriela. En la primera parte de tu artículo mencionas la feminización de las condiciones económicas y sociales. ¿Podrías explicarnos esta caracterización y cómo se relaciona con los costos de producción en el sistema capitalista? Adelante, bueno, muchas gracias, Paula. También quiero empezar saludando a
todas las colegas que nos acompañan ahora, y también quiero empezar haciendo una pequeña descripción de cómo soy y dónde estoy, pensando en las personas con discapacidad visual. Bueno, yo soy Gabriela, estoy en el comedor de mi casa y tengo el pelo largo, tengo unos lentes gruesos y estoy con un chal y se puede notar que muevo mucho las manos cuando hablo y gesticulo bastante porque es un tema que me apasiona. Y bueno, muchas gracias por la pregunta, Paula. Bueno, en el artículo, como tú bien dices, hago referencia a un proceso de feminización del trabajo que me parece que viene desde hace algunas décadas y se ha ido intensificando últimamente y ha cobrado una notoriedad específica y se han profundizado incluso agresivamente durante la pandemia. Esa feminización del trabajo no se refiere solamente, o en este caso, al hecho de que sean más mujeres en el campo laboral, sino al hecho de que se han empezado a exigir ciertas características que antes se pedían solamente a las mujeres o a trabajos feminizados. Estas características se han empezado a exigir en otros trabajos a una serie de operarios y operarias medios, ¿no? Y estoy de acuerdo con la filósofa Belén Castellanos cuando ella dice que este proceso de feminización, además, que se profundiza en estos últimos meses, realmente da paso en realidad a una nueva época, ¿no? Y esa feminización tiene que ver con la construcción de una cierta subjetividad para el trabajo, para la realización del trabajo, con el uso con la cooptación del deseo también, ¿no? del trabajador y con un direccionamiento de esa subjetividad para beneficio de la producción. Y se manifiesta, bueno, tiene varias manifestaciones. Ahorita Cruzcaya ha hecho una descripción muy profunda y además muy real, con ejemplos concretos de cómo esa subjetividad se manifiesta en los repartidores, ¿no? Pero tiene otras manifestaciones también. Tiene que ver con la deslocalización del trabajo, tiene que ver con la destemporalización del trabajo, con el abandono del horario del trabajo para pasar a un horario continuo de trabajo, exactamente como funciona en el trabajo doméstico, ¿no? O sea, un tiempo continuo que en la economía feminista además se conoce como el tiempo donado, como este tiempo gratuito de trabajo continuo de 24 horas de disponibilidad, que ahora no se les exige solamente a las madres o a las cuidadoras, sino a todo tipo de trabajadoras y trabajadores. Con esta deslocalización, además, que se hizo, ya venía desde antes sucediendo, pero que se hizo muy evidente con la pandemia y que arrojó agresivamente mucho del trabajo hacia el espacio doméstico. Y al hacerlo, es decir, no es casual y no es inocente esto, sino que cuando el trabajo se realiza en el espacio doméstico, queda como cubierto, ¿no? Como una manta de invisibilización y se desvaloriza. Entonces, quienes ya hemos trabajado en los espacios domésticos desde antes de la pandemia, sabemos bien que es un trabajo que no se considera trabajo desde afuera y a veces lo tomamos a chiste, ¿no? Esto de que te llaman y te dicen, tú que estás desocupada, puedes hacer esta gestión y tú tienes que aclarar que estás trabajando,
que la gente supone que como estás en la casa, entonces no haces nada. Y eso es lo que pasa ahora con el trabajo en general, ¿no? Que está debajo de esta manta del trabajo doméstico y digamos, del espacio doméstico, y tiende a desvalorizarse, a precarizarse, y además empujan una serie de costos también, ¿no? Hacia los espacios domésticos, costos operativos, o sea, la luz, el internet, el mantener el espacio, ¿no? El arriendo o el pago del espacio en el que tú estés, el mobiliario, es decir, se arrojan una serie de costos, algunos evidentes como esos, pero hay más. Y esto es algo que quienes hemos venido estudiando el trabajo desde la perspectiva de la economía feminista sabemos que no es reciente, que es algo que se ha ido profundizando y que se hizo mucho más evidente agresivamente con la pandemia. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la feminización del trabajo en general, que es una feminización que además tiene este objetivo de invisibilizar el trabajo mismo, ¿no? Y de volverlo más precario, obviamente más barato, y de ir eso, generando más ganancia para el capital. Gracias por lo que nos has compartido. Realmente es muy interesante el concepto de feminización y por eso quisiera continuar con otra pregunta que en esta oportunidad aborda la precariedad y el límite del hambre, y es, ¿cómo entender la feminización en particular de las nuevas formas de trabajo en el contexto del COVID-19? Bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Creo que lo que sucedió con la pandemia es que fue como el momento preciso, perfecto para terminar de empujar este trabajo hacia el espacio doméstico y además en un acto muy agresivo, incluso violento, ¿no? De ocultar ya no solo el trabajo doméstico tradicional, digamos, ¿no? O sea, lavar, limpiar, cocinar, cuidar a un niño, sino una serie de más trabajos, ¿no? Que empezaron a ocurrir en las casas, porque ahora no solamente que sucede el trabajo doméstico tradicional y además del teletrabajo, las personas que tienen la suerte de tener un teletrabajo y de tener algún tipo de remuneración, sino que quienes no tenemos un trabajo remunerado, hemos tenido que hacer una serie de actividades para la subsistencia en nuestros espacios domésticos. Entonces han proliferado, por ejemplo, la preparación de alimentos, de todo tipo de alimentos, la confección de prendas de vestir, dar talleres, clases, cursos, cuidar niños virtualmente o también, bueno, con ciertos desplazamientos, pero son trabajos que quedan como ocultos y como empiezan, como decíamos antes, como empiezan a suceder en el espacio doméstico, no entran en ninguna contabilidad. Y a pesar de que todos estamos trabajando todo el tiempo, incluso más que antes de la pandemia, vemos que se afirma con total soltura que la economía se ha parado, que está parada la economía, ¿no? ¿Cuál economía se ha parado? La economía no está parada. Hay una parte de la economía comercial que se paró o que sigue más lenta, digamos, pero la economía no se ha parado. La actividad no ha parado, el trabajo no ha parado. De hecho, se ha intensificado y eso es algo que se nota en lo que hablo ya luego en el artículo, ¿no? Que se nota en el cuerpo, que se nota en el cansancio, que se nota en el desgaste, que como decían Corina y como decía Cruzcaya, no es que ese trabajo además
pasa por la nada y se va a la nada, sino que ese trabajo se hace con un cuerpo y ese trabajo desgasta unos cuerpos, específicamente algunos más que otros, y tiene unos efectos brutales además en esos cuerpos. Entonces no hay tal economía parada, no hay tal actividad parada, hay una economía cada vez mayor que está siendo invisibilizada, que está siendo tapada, que está siendo escondida atrás del espacio doméstico. Y se va haciendo, o sea, se va desplazando cada vez más actividad hacia ese espacio, borrándola del ámbito formal, borrándole de las estadísticas, borrándole del análisis y borrándole además de la... O sea, ya no es susceptible de ser remunerada. Entonces, ahí se profundiza la precarización y ese es como, o sea, ahí está claramente la ganancia en el proceso de producción y de acumulación, por otro lado. Finalmente, la última pregunta recoge lo que se expone en el apartado el cuerpo que trabaja, el cuerpo que crea y el cuerpo que carga. Y quizás si podrías ampliar un poco en este concepto de cómo desde la economía el cuerpo es un elemento central para comprender la precariedad y también si nos puedes ayudar con un poco las soluciones que tú planteas en el artículo. Bueno, no creo que plantear ninguna solución, es como, más bien, o sea, me quedo con un montón de preguntas y de cuestionamientos, ¿no? Pero lo que sí hago es recoger este cuestionamiento y esta crítica tan potente desde la economía feminista a la economía tradicional, que es que no, jamás ha pensado en el cuerpo. O sea, en todo caso, la economía tradicional ha pensado en la fuerza de trabajo. O ahora que la pandemia deja tan claro que sin unos cuerpos sanos, el proceso de producción y de consumo se corta. Entonces, es que la economía tradicional se atreve a hablar del cuerpo, pero médicamente, en tanto salud. ¿Sí? Una salud además condicionada siempre al objetivo de la producción y del consumo. No, nunca una salud que se vincule con el bienestar del ser humano, con el bienestar de la persona, con el bienestar en un sentido más amplio, peor. Sino es una salud que se necesita para continuar produciendo y para continuar consumiendo y para continuar con el proceso de acumulación. Entonces, la economía tradicional no tiene ninguna referencia, no es que haya escasa, sino que no tiene referencias al cuerpo. Y esa es una de las críticas más fuertes que le hace la economía feminista y que le dice las personas que trabajan, las personas que consumen, las personas somos cuerpo. Y pretender aislarnos de ese cuerpo es pretender vaciar el análisis, ¿no? Como plantearlo desde ninguna parte. Y ese ninguna parte también es una farsa, porque en verdad no es ninguna parte. Esa supuesta neutralidad hace referencia a un cuerpo blanco, a un cuerpo masculino, a un cuerpo adulto, joven, ubicado además en una geografía privilegiada, en un país desarrollado. Entonces no está en ninguna parte. Se plantea como si fuera de ninguna parte, pero la economía feminista le pone cara y le pone cuerpo al hablar del cuidado. En la definición misma, las definiciones que hace la economía feminista del cuidado hacen referencia al cuerpo y hacen referencia a las necesidades del cuerpo y hacen referencia al estado del cuerpo también, ¿no? También a la potencia del cuerpo, el feminismo hace referencia. Entonces creo que ahora yo vengo
estudiando esto porque he estudiado el trabajo en el arte, sobre todo el trabajo en las artes escénicas, donde es muy evidente que el cuerpo es la herramienta de trabajo, tal como lo es en el trabajo doméstico, aunque tiene distintas perspectivas y también distintas valoraciones por eso mismo, mientras que el trabajo digamos, el cuerpo en el trabajo doméstico es un cuerpo despreciado, es un cuerpo que no se cuida, es un cuerpo como entrenado para repetir unas tareas y que nadie ve. Tanto no se ve que en las familias de clase alta se tienen conversaciones, no sé, de tono político, por ejemplo, como sin tener en cuenta que hay unos cuerpos presentes de las personas que trabajan en esa familia, en esa casa, y en otros espacios, ¿no? En el arte, en cambio, el cuerpo se expone ante la mirada del cuerpo, pero bueno, siempre está presente el cuerpo. Y esa reflexión me ha venido mucho en la época de la pandemia porque las personas han hecho referencia al dolor del cuerpo, al cansancio en el cuerpo, al dolor de espalda. Y hemos podido hacer una reflexión también con la ayuda de artistas maravillosas como Maite Garballo o en Ecuador María José Machado, que trabajan el tema del cuerpo, ¿no? De la espalda doblada, del cuerpo que carga. ¿Quién carga? ¿Y qué implica, qué connotaciones tiene doblarse, doblegarse, ¿no? ¿Qué quiere decir además esta cosa de tener la espalda doblada ante tanto trabajo? Incluso trabajo intelectual que se siente en la espalda. Entonces, yo creo que estamos en un límite casi de la precariedad en el que esta espalda doblada es análoga a la espalda que recibe el latigazo en la esclavitud, ¿no? Que no te queda más remedio que poner la espalda al dolor. Bueno, no sé si como solución, pero también está, como te decía, en el feminismo la potencia del cuerpo, ¿no? De esa vulnerabilidad del cuerpo que es capaz de sentir. Hay una artista bellísima que es Tatiana Bendaño que habla de la cuerpa antena, que es la cuerpa que te permite como estar atenta a las necesidades de los otros, de las otras, que es como la base del cuidado. Advertir la necesidad y asumir la responsabilidad de hacer algo al respecto. Hacer este trabajo y asumir eso, que es totalmente lo contrario de la postura neoliberal, que es como liberarte. Me descargo completamente del otro, ¿no? Entonces también encuentro que en el cuerpo están esas respuestas posibles y, bueno, creo que eso, o sea, como te digo, tengo más inquietudes y más planteamientos, pero la reflexión fue por ahí. Creo que se vincula mucho con lo que concretamente contaba la Cruz sobre el trabajo también de los repartidores y con todo lo que nos explicaba Corina sobre lo que es la economía feminista, sobre los cuestionamientos que le hace a esta economía tradicional. Y nada, es por ahí que fueron las reflexiones del artículo. Te agradezco, Gabriela, por la excelente exposición y explicación del artículo, que además de ser uno de mis favoritos, es realmente una pieza fundamental del libro. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante intervención, Gabriela y Paula. Hay varios mensajes de felicitaciones por sus valiosos aportes. Les invitamos a revisar las páginas web de Friedrich Ebert Stiftung Ecuador y el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, donde podrán encontrar el libro Economía para cambiarlo todo, feminismos, trabajo y vida digna. Para finalizar, concedo la palabra a Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, quien dará las palabras de cierre del webinar. Mucho gusto, Andrés.
Muchas gracias, María Sol, y una buena noche a todas, a todos y a todes. Sin duda un gusto y no mucho más que decir, más bien muchísimo que aprender, y gracias por este esfuerzo que se ha venido realizando desde aquel noviembre del 2019 que ya se señaló, en que conjuntamente la PUSE, la FESILDIS y otras instituciones organizó una Semana Internacional de la Economía Feminista, y logramos poner en discusión todos estos temas que hoy se compilan dentro de este libro en sus reflexiones más importantes. De verdad, felicitaciones y un agradecimiento inmenso a todas quienes participaron en este esfuerzo, un agradecimiento institucional también a la FESILDIS, a Constantin, a Gustavo, a Catherine en su momento también, sin duda, ya que definitivamente nos permitió poder abrir todos estos espacios de diálogo tan importantes. Y son tan importantes porque son temas que no terminan de entenderse, y que es importante que los podamos comprender socialmente para generar esa transformación del todo, finalmente, porque es de la realidad. Recuerdo que en noviembre del 2019 empezaba la Semana de la Economía Feminista con la pregunta de si la perspectiva feminista en la economía viene a ser unas pequeñas transformaciones dentro de la teoría o es un cambio radical. Y creo que después de estas reflexiones, después de la pandemia, llegando a esta presentación del libro y escuchándola, sin duda es necesaria una transformación radical, porque es necesario cambiar elementos profundos desde la lógica de la economía y superar esas lógicas individualistas que buscan maximizar un beneficio personal para empezar a entender las reciprocidades que pueden existir. Y dentro de eso, reconocer, proteger y distribuir elementos que son económicos, como es la economía del cuidado y la economía vinculada a la reproducción de la vida. Que bien lo decía Gabriela, y es verdad, porque lo hemos dicho, lo he dicho, que la economía se ha parado en la pandemia, cuando la data nos muestra que más bien ha habido un movimiento hacia un trabajo no remunerado, un trabajo en el hogar, que las estadísticas oficiales la contabilizan como inactividad. Y desde el sistema estadístico tenemos ese problema, porque la data que leemos dice población económicamente inactiva, cuando sabemos que en el Ecuador, por la pandemia, alrededor de 700,000 personas, sobre todo mujeres, se movilizaron de la actividad, entre comillas, a esa inactividad, que quiere decir a mayor carga de este trabajo no remunerado, no protegido, no reconocido. Y que es importante poder seguir adelante con esas transformaciones con mucha fuerza. Que es importante también en la economía cambiar las unidades de análisis, y que no puede ser únicamente lo que se logra contabilizar en dinero y se monetariza, que es importante pensarnos si es que es reproducir la vida desde el tiempo y desde una perspectiva ecologista, además, en términos de la energía que se utiliza para determinadas actividades. Y que ahí está la verdadera distribución, y que ahí vamos a ver cómo hay unas cargas históricas injustas cargadas hacia determinados grupos poblacionales, y en este caso hacia las mujeres, en un trabajo que se invisibiliza, además en un trabajo que es impuesto, que no son unas libres decisiones, y quizás es la parte más difícil de entender socialmente, esas imposiciones que existen, y que es más difícil cuando uno está en el lado de los privilegiados, hombre blanco con acceso a educación. Es mucho más difícil poder dar ese paso a decir, miren, aquí están las desigualdades y son visibles porque uno no las vive. Entonces, simplemente decir, creo que hemos aprendido, y creo que es un agradecimiento inmenso a todas las autoras y los autores que también hubieron por este libro, por esta síntesis y por este seminario que nos permite plantear que necesitamos otra economía porque necesitamos otra sociedad en la que no se impongan las cosas y en la que se supere lo binario en las imposiciones sociales y empecemos a vernos mucho más como seres humanos y como unas responsabilidades compartidas para poder sostener la vida. Muchísimas gracias a todas y todos, y agradecerles nuevamente. La misión de la universidad es esa, buscar la verdad y promover la dignidad humana, y creo que en ese camino viene este libro. Y una buena noche a todas, a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Andrés. De igual manera, agradecemos y felicitamos a las coautoras del libro Economía para cambiarlo todo, Feminismos, Trabajo y Vida Digna por este gran aporte. De igual manera, agradecemos la presencia de todas las personas que nos colaboraron el día de hoy. Esperamos su presencia para próximos eventos del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía de la PUSE y Friedrich Ebert Stiftung para seguir debatiendo acerca del libro. Muchas gracias y buenas noches con todos.